Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Gloria. Y para quienes vayan a llegar después a ver este video, estamos hablando aquí sobre ser héroes, heroínas y cuál es ese viaje heroico que hacemos todos los seres humanos. Y lo vamos a ver en el contexto de 12 arquetipos que no son los de los que maneja Jung, son los de Carol Pearson y dentro de una visión de síntesis en la sintergética. ¿Cómo hacemos ese viaje los seres humanos y cómo eso tiene características particulares en el diario vivir nuestro? Cada uno, yo los voy a ir relatando, voy a relatar ese viaje, pero cada una va a llevarlo, va a ir haciendo su reflexión alrededor de sus experiencias de vida y cómo ha experimentado ese arquetipo y tal vez se puedan dar cuenta, esos arquetipos, y tal vez se puedan dar cuenta que hay algunos que predominan en nuestra vida y hay otros que como que los tenemos escondidos, se quedan por ahí empantanados. Y la verdad es que debemos transcurrirlos todos. Esa es una de las tareas que necesitamos recorrerlos, reconocer cada uno de estos arquetipos para poderlos darles el lugar y poder sacar provecho, porque muchas veces cuando sabemos cómo se mueven esos arquetipos en nuestro cuerpo, lo vamos a ver plasmado en nuestro cuerpo, podemos definir, hacer uso de algunas cualidades voluntariamente de alguno de los arquetipos, ¿cierto? Entonces, a veces necesitamos volver a ser guerreros, a veces necesitamos pasar a ser sabios o a reírnos un poco de la existencia. Entonces, es como poder decir, necesito de este arquetipo o yo me he movido mucho en este y necesito moverme de tal manera. Y hacer uso de él, no necesariamente que los arquetipos se expresen solos dentro de nosotros, sino que seamos guías de esas mismas fuerzas, porque en últimas este viaje del héroe que somos cada uno y que Joseph Campbell lo narra tan bonito en El viaje del héroe, el libro del viaje del héroe, es realmente el relato que hacemos todos, solo que hay algunos baches que nos van a acompañar y esos baches son los que tenemos que aprender a manejar de una manera más asertiva y más con conocimiento para que no sea esas fuerzas las que nos toman y actúen a través de nosotros, sino que seamos nosotros que actuamos a través de esas fuerzas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un poquito el repasito de lo que venimos trabajando. Se me perdió la presentación. Aquí está. Entonces estas son todas las charlitas que hemos tenido. Esta es la número 10. Esta es la número 10. Noviembre es la número 10. Diciembre va a ser la número 11. Y enero va a ser la número 12. Entonces, llegamos aquí al viaje heroico. Realmente nuestra vida es un viaje heroico. Hemos comenzado por hacer un reconocimiento de cómo somos, cómo estamos construidos y constituidos. Y a mí me ha interesado mucho que en estas charlas lo podamos ver en el marco de nuestro cuerpo físico, porque todo eso que llamamos el campo mental, el campo emocional, atraviesa la red energética, el biocampo, el bioplasma y llega hasta nuestro cuerpo. Eso quiere decir que todo lo que nosotros trabajamos o esclarecemos a nivel de la conciencia, a nivel de la mente, a nivel de las emociones, va a tener una repercusión en el cuerpo físico. Entonces por eso siempre lo he enmarcado en el cuerpo, los dibujitos que ustedes han visto, todo ha tenido esa decantación en el cuerpo físico, porque ahí es donde habitamos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es este viaje heroico.
Y ese es un ser humano visto en sus centros energéticos, que ya lo revisamos cuando revisamos la charla del biocampo, que lamentablemente fue una charla que no subió bien a YouTube y que quedó la voz, pero no quedó la imagen. Entonces no lo pueden ver, pero está bueno que lo repasen precisamente para escuchar de qué se trata eso. Este es el ser humano, sus 7 cuerpos, y el viaje que nosotros hacemos es un viaje desde la construcción de las bases hacia arriba, hasta llegar a elevarnos, ¿no? Y recordemos que cuando estuvimos hablando de las crisis, hablábamos de 3 crisis que se relacionaban con barreras en el cuerpo, ¿no? En realidad no deberían ser barreras, son opérculos, son como válvulas que abren y cierran y que tienen que ver con la cadera, con el diafragma y con la clavícula, con todo este anillo clavicular. Pero que lamentablemente también, como nos vamos endureciendo en la vida, esas válvulas que deberían ser flexibles, que son como anillos que abren y cierran, se vuelven rígidas, ¿cierto? Entonces hace que la energía de esos centros energéticos no circulen de la manera adecuada y por supuesto eso tiene que ver, eso que se bloquea, tiene que ver con la concepción de la imagen de nosotras, de nosotros mismos, cómo lo llevamos al cuerpo, ¿no? Lo que pensamos de nosotros, que también lo vimos en otro momento, lo que sentimos con respecto a nosotros mismos y lo que hacemos con nosotros y con nuestro instrumento. Entonces ahora vamos a ver un poquito más cómo es este viaje a través de esos arquetipos y cómo nos van dando características y nos van también como cada uno de esos arquetipos tiene una enseñanza, tiene un programa para enseñarnos, tiene una lección que entregarnos y la cual nosotros tenemos por aprender, ¿ya? Entonces todo este viaje comienza con un ser inocente que cree que el mundo lo atiende, el mundo le da, se cree único en el universo y además ese ser inocente cree en la vida, cree en los otros y cree que todo es posible, ¿no? Es la característica de los niños confían en los adultos que están a cargo, los niños creen en lo que les decimos. Luego en el proceso de desarrollo vamos desarrollando otras características, va madurando nuestro sistema nervioso y eso va permitiendo también una maduración psíquica que nos va permitiendo entender que no todo es así como idílico en la vida, ¿no? Entonces, el inocente, la gran lección del inocente es la confianza. Esa es como la lección que tiene el niño inocente. Pero ¿cuántos de nosotros realmente confiamos en el universo, confiamos en la vida, confiamos en Dios? ¿Cuánto confiamos en nosotras, en nosotros? Tenemos muchas dudas y muchos peros al respecto, ¿cierto? Porque este niño inocente un día fue expulsado del paraíso y entonces contacta con su orfandad, se siente alterado, desubicado, traicionado, adolorido y allí surge algo que vamos a ver repetirse a lo largo de este viaje heroico de los seres humanos, que es nuestra herida. Esa es la herida, siempre va a ser como el bache que nos ponga a trabajar con uno y otro arquetipo, con una y otra filosofía, con una y otra práctica, pero es básicamente ahí es donde tenemos nuestro dolor, nuestro talón de Aquiles, en la herida, en la orfandad. Que cómo la vivimos, cada uno tiene características especiales para vivirla, porque no es lo mismo vivir la orfandad desde el arquetipo del inocente que quiere creer, pero que
que está dolido y está esperando que el mundo le resuelva y le solucione las cosas, porque el niño espera que le solucionen las cosas, ¿cierto? Entonces, el huérfano es ese que nos va a poner ahí a marchar, y no va a ser lo mismo vivirlo desde el bufón o desde el sabio o desde el guerrero. La herida se va a manifestar de diferentes, con el colorido del arquetipo que más predomine en nosotros por temperamento y por carácter. ¿Estamos ahí? Sí, La gran vamos. lección, la gran lección del huérfano es aprender la prudencia, ¿no? Y eso tiene que ver con este primer centro y con la energía del miedo, que en su aspecto positivo el miedo nos enseña la prudencia. Entonces, estos arquetipos que están acá en esta barrera, que son el inocente y el huérfano, y ahora el buscador, cuando nos sacaron del paraíso, cuando nos sentimos expulsados, cuando el dolor y la herida llega, pues comenzamos a buscar cómo resolver eso, cómo resolver ese conflicto, qué tengo que aprender. Pero inicialmente buscamos desde la inconsciencia, y luego, a medida que vamos madurando y que vamos comprendiendo cosas, comenzamos búsquedas más específicas, ¿no? Un poco lo que nos pasa ya a nosotros, que llevamos un trayecto en este mundo de querer conocernos, ¿no? Del crecimiento personal y del desarrollo humano. Ya nuestras búsquedas no es simplemente del placer por el placer, es la búsqueda de qué me da sentido, ¿no? Entonces comenzamos a hacer retiros, a estudiar cosas que nos aportan conocimiento, que es valioso, que es muy valioso. Sin embargo, cuando el buscador se queda buscador eterno, no logra atenderse a sí mismo para encontrarse a sí mismo, sino que sigue buscando afuera, y entonces se dispersa en esa cantidad de cursos, seminarios, retiros, talleres, información. Acumulamos cuadernos, acumulamos información, ahora acumulamos ligas de videos para ver más tarde. Antes acumulábamos fotocopias, libros y demás, ahora acumulamos ligas de videos para ver, ¿no? Entonces, de cuadernos de trabajo para realizar. Entonces, hay que detenerse, porque el buscador está buscando realmente autonomía, y mientras siga dependiendo de los cursos, talleres y demás, no está logrando tener autonomía. Pero el buscador hace una dupla con el amante. El amante ya no busca solo conocimiento, busca amor, busca poder expresar el amor, y lo busca a través de un otro, de una otra, donde deposita, ¿no?, sus expectativas, sus necesidades, reclama la atención para sí, y se vuelve un gran seductor para atraer a aquel que le va a llenar el espacio de amor que perdió cuando le echaron del paraíso. Entonces, la función del amante es precisamente tener pasión, pero la pasión no solamente por un otro o por un conocimiento, sino la pasión por la vida misma, la pasión por ser sí mismo, la pasión por el poder expresar el amor que tiene adentro para entregarle al mundo, ¿no? Y estos cuatro arquetipos que ustedes los ven ahí en esta primera frontera, que tiene que ver con la cadera, que hablábamos de las crisis de sensibilidad en las charlas anteriores, lo que están buscando estos cuatro arquetipos es seguridad. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? En los dos primeros arquetipos, seguridad, y en esta, autenticidad, identidad. Entonces, en buscador y amante están buscando autoafirmarse en una propia identidad. Pero el viaje sigue, el viaje no para ahí, aunque para muchos para ahí. Para muchos se detiene en grandes tiempos y en grandes conflictos relacionales,
porque sigue exigiéndole a los demás. Sin embargo, este camino continúa y nos invita a descubrir al guerrero, ¿no? Entonces, vamos combinando esta herida con el buscador. Son personas que se dedicaron en lo intelectual, por ejemplo, ¿no? O la búsqueda en lo devocional, la búsqueda en el trabajo, la búsqueda en las relaciones, ya es el amante. Entonces, nuestra herida tratamos de compensarla a través de estos arquetipos. Cuando aparece el guerrero, pues imagínense lo que significa una herida vivida desde el guerrero, ¿no? Desde el guerrero mal aspectado nos lleva a la violencia, nos lleva al maltrato, nos lleva a la agresividad, nos lleva al romper cosas o sobre todo a atacar, ¿no? Es como eso lo que se busca. Pero el guerrero tiene una función desde la luz, que es convertirnos en guerreros de la luz, donde la lucha ya no es hacia afuera con otros o atacando a otros, sino que es una lucha interna donde yo voy a derrotar aquello que es oscuro dentro de mí, aquello que todavía no tiene luz, aquello que me está impidiendo. También el guerrero nos ayuda a romper cadenas que nos están limitando, porque las podemos descubrir internamente y las podemos trabajar, ¿no? El guerrero lo que nos aporta es una gran cuota de coraje, coraje en el sentido no de rabia, sino de valentía. Y él hace dupla con el bienhechor, que es otro tipo de guerrero, es un guerrero que tiene que ver con el querer hacer el bien a los demás, poder entregarle a los necesitados, a las personas más vulnerables, de lo que tiene, a veces económicamente, a veces desde el amor, a veces desde el conocimiento, ¿no? Aquí aparecen los benefactores de proyectos, los mecenas que colaboran con alguna filosofía y la ayudan a crecer para que se pueda expandir a nivel más grupal. Sin embargo, el bienhechor también tiene que reconocer internamente aportarse ese espacio, ser su propio mecenas, cuidándonos, ¿no? Proveyéndonos los espacios de amor, de contención, de cuidado y de recursos para desarrollarnos en la completud que somos como seres humanos. El bienhechor lo que nos aporta es compasión. Ese es el trabajo de ellos. Y el guerrero y el bienhechor, la dupla, lo que nos enseña es la responsabilidad. Y de hecho, esta segunda barrera diafragmática tiene que ver con la crisis de responsabilidad. Aquí, cuando esto se ha desarrollado, comienza a empujar para elevarse y se aparece una crisis. Naturalmente pasamos por esas crisis porque son como las pruebas de este viaje heroico, ¿no? Del héroe que tiene que hacer su propia elevación a través de esas pruebas que la vida pone, de esos obstáculos que la vida pone para traspasarlos, crecer, madurar y entregarle a la vida lo que tiene valiosamente para dar. En el cuarto centro, entonces, aparecen, mira qué interesante, ¿no? Aparece el arquetipo del destructor. Si ya el guerrero nos estaba dando señales de que debían romperse ciertas cadenas y el bienhechor nos está diciendo que hay que ser compasivos en esa lucha que tenemos interna, el destructor viene a acabar realmente con esas estructuras internas y externas, ojalá las internas más que las externas, de aquello que está limitando la expresión del alma, la expresión del ser, para luego darle paso al constructor de las nuevas formas, de los nuevos estados de conciencia. Y vean que estos dos arquetipos están en relación con el cuarto centro, ¿no? Hay una destrucción y una construcción que debe partir desde el amor sabio, desde esa posibilidad de pararnos en el cuarto centro. El destructor lo que nos enseña es la humildad de hay algo más grande que yo y a lo cual debo humildarme, porque si no yo también puedo ser destruida por esas mismas fuerzas universales. Cuando no damos la talla a la vida, al plan
de Dios en la tierra, pues muchas veces simplemente somos destruidos por nuestras propias acciones, no porque alguien venga y nos destruya. Y el constructor lo que nos permite es la autoaceptación, el reconocimiento de lo que somos en esencia, del valor, de lo valioso que hay en nosotros. Y aquí aparece la otra barrera que nos habla de la tercera crisis de la que estuvimos hablando en las charlas anteriores, y es la crisis de despertar, ¿no? Como que ahí sube la energía lo suficientemente fuerte que dice, es que yo aquí no soy yo sola, estoy despertando una realidad que yo no conocía, pero en el medio me voy a encontrar con el arquetipo del gobernante que me enseña a mí a ser mi propio gobierno. Ya no es solo el gobierno hacia afuera, aunque aquí pueden aparecer todos estos personajes que cumplen funciones en determinadas estancias de dirigencia hacia afuera. Pero en el trabajo interno, los gobernantes debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, con justicia, con equidad, con honestidad, ¿no? Con todos estos valores que le exigimos a nuestros políticos y que por lo general poco tienen, porque no sé por qué se les olvida tan fácilmente. Y ellos ejercen, el gobernante lo que nos enseña es el poder y el orden. Entonces, un poder y un orden que surge desde el ser, que surge desde adentro, realmente da paso a la construcción de nuevas instancias internas que nos permiten pararnos con mayor seguridad y confianza, o sea que va recogiendo toda esta información, todos estos aprendizajes y los puede poner al servicio de. Y el gobernante hace una dupla con el mago. El mago es ese que sabe gobernar las fuerzas sutiles, que hace magia, que sabe cómo manifestar, agarrar esas fuerzas que ya están expresadas, pero que aún no han decantado en la materia, y las vuelve algo concreto para que se manifieste aquí, y esa es también una forma de gobernancia interna. Cuando esa magia está regida desde el amor, es muy posible sanar esta herida del huérfano para que haga algo grande, no solo para sí mismo, sino también para los demás. El mago lo que nos aporta es el poder transmutador, ¿no? Y por algo esta dupla está aquí a la altura del quinto centro, que nos permite la creatividad, la creación de algo original y único a partir de nosotros. Y aquí aparece una nueva barrera que tiene que ver con la barrera suboccipital y de la cual no hablamos en las anteriores crisis, pero aquí ya se vislumbra lo que se podría llamar como una crisis de iluminación, que es cuando la energía ya va ascendiendo hacia los centros superiores y va permitiendo la integración de la personalidad. Entonces, hay de nuevo como una prueba para pasar, y allí nos encontramos con el sabio, ¿no? Piénsense todo este movimiento como ese inocente no se queda allá atrás, el inocente se va incluyendo en el huérfano se incluye en el buscador en el amante en el guerrero en el bienhechor en el destructor en el constructor, y así nos vamos integrando. No son aquí, hasta aquí llegué el huérfano y hasta aquí va el guerrero. No, es que eso se va incluyendo y nosotros subimos y bajamos por esa columna vertebral, porque ya les decía al comienzo, muchas veces necesitamos volver a recurrir al inocente para volver a soñar, ¿cierto? Lo hablábamos ayer con el grupo de Libelar, que hace falta también volver a tener esos sueños y traerlos a la vida, porque nos da vitalidad, nos da alegría, nos da levedad, ¿no? Entonces es no dejar eso atrás, sino irlos incluyendo.
para que aquí aparezca un gobernante que agarra toda esa información y hace magia al mago para convertirlo en esa obra maestra. Por eso en el quinto centro también está la expresión de nuestra propia creación. Y en el quinto centro se expresa el gran poder, el poder de ser. Y ascendemos entonces al sabio. El sabio recoge toda esta información y lo pone en un lugar de iluminación, en un lugar casi que como en un altar. Tiene que ver con el sexto centro, como que es la luz que le permite direccionar todas las experiencias de vida, las que hayamos tenido, a favor de un servicio para nosotros y para los demás. El sabio lo que nos permite es precisamente la sabiduría, pero también la comprensión del corazón la eleva a la mente concreta. Nos bañamos de esa posibilidad para volvernos leves, leves y reconocer a ese bufón, ese ser sabio que en su profunda sabiduría se vuelve alegre, se vuelve leve, no porque no le importe el resto, sino porque se da cuenta en toda su trayectoria que pataleamos mucho en cosas que a veces no son tan necesarias, ¿cierto? Entonces pueden mirar con misericordia, con bondad, esos capítulos de la propia vida y reírse, ¿no? Reírse de ese proceso de aprendizaje que fue necesario, que no lo vamos a juzgar, no se trata de juzgarlo, de que no era la forma correspondiente, fue lo que pudimos hacer en cada uno de esos momentos y por eso hay que respetar nuestro propio camino, ¿no? Por eso es un viaje heroico, por eso hablo de que este es un viaje heroico, porque realmente lo que esperamos es poder ganar júbilo, alegría, pero además esta flecha que hay allá atrás de todas estas esferitas es la libertad. Lo que estamos buscando es ser libres, pero no libres de las cadenas de otros solamente, que son las cadenas de nuestras historias genéticas y epigenéticas, sino ser libres de las cadenas que nosotros mismos nos seguimos alimentando, imponiendo y que no nos permite ser genuinamente auténticos, que la autenticidad es algo que aprendemos de estos dos arquetipos, así como acá es la responsabilidad, aquí es la autenticidad, no lo había nombrado, aquí el ejercicio del poder y aquí la libertad. En estos dos arquetipos, ese es el viaje de la libertad. Entonces, con esto, yo quiero invitarlas a que ustedes hagan un repaso de sus vidas, de todos esos capítulos, y que se observen cómo la herida del huérfano les marcó algunos capítulos, ¿no? Marcó fuertemente, porque es que la herida es la que siempre va a estar ahí, como el bache, invitándonos no a caer. En realidad la herida nos está invitando siempre a que nos demos cuenta que hay algo que tenemos que trascender, que ir más allá de eso, de que me duele y lloro como la niña chiquita o me enojo y entonces me vuelvo la guerrera que todo lo quiero destruir y decir, no, no es necesario destruir todo. Vamos a ver qué es lo que realmente se requiere con sabiduría, desarmar, deconstruir y permitir que nos permita ser libres. Esa es la charlita de hoy, chicas y chicas. Excelente, excelente. Y además me pareció muy lindo el gráfico, muy dinámico. Y eso ayuda visualmente. Por lo menos yo soy muy visual también. Sí, 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 me lo encontré ayer, ese lo tenía Entonces, la imagen y justo le elegí ese y me di cuenta que tenía los movimientos de los colorcitos de los centros y dije, ay, qué bueno que está así para poder montar el resto del movimiento. Ahí. Bueno, preguntas, bonita la reflexiones. presentación. Uno va pasando entonces por todos esos arquetipos y va quedando con tinte de todos, ¿cierto? O sea, Tenemos que vivirlos todos. Todos habitan digamos, en nosotros. siempre tuvo el huérfano.
Ajá. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? O sea, la idea es ascender al bufón, al sabio y al bufón, ¿o no? ¿O siempre va a vivir uno con todos? Siempre, yo creo que todos los arquetipos están siempre presentes. Hay algunos predominantes, o sea, hay algunos, si ustedes se dan cuenta, hay como un eje que caracteriza la vida de cada una, de cada persona, porque tenemos un carácter, tenemos un temperamento, el carácter se va construyendo, el temperamento lo tenemos de base. Entonces, según las características podemos incluso desde la carta astral decir, yo traigo una característica más guerrera. Yo particularmente estoy hablando de mí. Yo traigo una característica muy de guerrera por el momento en el que nazco, pero también porque hay ciertas cosas que tengo que batallar conmigo misma, que todos tenemos algo que batallar con nosotros, pero algunos lo hacen desde otro arquetipo, algunos son el arquetipo amante, y es bien característico. En otras personas es como ser gobernantes, se asumen en lugares de liderazgo, de guianza a otros, de buscar recursos, por ejemplo. Los bienhechores son personas que tienen como esa naturaleza clara de, a ver, aquí hay una necesidad, nos juntamos y allí hay una sociedad o hay una institución que aporta recursos para estos proyectos. Entonces, construyamos un proyecto y vamos a presentarlo allá para tener acá recursos. Entonces, te das cuenta que cada persona tiene como sus propios arquetipos eje, pero navegamos por todos los arquetipos porque de todos tenemos algo que aprender. Y por supuesto que la mayor libertad es cuando nosotros nos podemos reír de nosotros mismos. Entonces, qué dicha llegar al bufón. Qué dicha. Y qué Cada uno de dicha estos llegar. arquetipos tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Yo no me metí hoy en eso, porque un bufón, por ejemplo, puede ser alguien que se burla de los dolores de los demás o que se burla de las circunstancias, porque una cosa es que lo tratemos de hacer leve, los grandes dramas. Latinoamérica está muy embebido de este arquetipo, los humoristas, los que hacen humor político, por ejemplo, tienen mucho de esto, ¿no? Que le ponen risa a las dramas de lo que vemos, pero a veces llegan a la sátira dolorosa. Entonces, ese ya tiene un rasgo de lo negativo del bufón. Tienen que modular, todos tenemos que hacer ese trabajo de ir modulando como en el dial. Me estoy yendo al guerrero que mata y rompe, quita cabezas porque sí, para entender que yo como guerrera me voy a autoafirmar en mi verdad, pero yo no tengo que cortarle la cabeza a nadie. Entonces, que tengo es simplemente que quitarme esas malas ideas que tengo en mi propia mente y de pronto defender con apropiación mi verdad o mi realidad o mi convicción ante los demás, pero no tasajeándole la cabeza a todo el mundo. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo de aprender de cada uno de los arquetipos porque cada uno de ellos tiene una prueba, tiene además un aspecto negativo, un aspecto positivo, pero además, según Carol Pearson, tiene tres estadios. Un estadio en la inconsciencia, un estadio en la prueba, cuando está siendo sometido el héroe a la prueba de ese arquetipo, y un estadio de conciencia, que es cuando atraviesa la prueba y hace el aprendizaje de la lección. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me puedes escribir el nombre en el chat de Carol? No lo conozco, para profundizar un poco más. Yo me siento mucho en el guerrero también, pero voy a escribir porque hay, gracias, porque hay muchas, porque de verdad uno tiene de otros, tengo del huérfano, del inocente también,
Del Sí, sí, bufón es sí, del que tenemos de menos tengo. todo. Yo del bufón casi no tengo. Bueno, hay que rescatar al bufón también, hay que rescatar la alegría, el gozo, la levedad, sobre todo la levedad que tiene el Sí, bufón. El bufón, como arquetipo, en la corte, por ejemplo, el bufón es el único que le puede cantar las verdades al rey sin que le corten la cabeza. ¿Ves? ese prototipo de bufón, yo recuerdo mucho a Jaime Garzón. Exacto. Era un humor muy fino, ¿no? Pero sí, a veces se le iba el... Sí, sí, Tan se le pero iba que tan se le iba que lo mataron, claro. sí, lo Mm. matan por otras cosas, no tanto por eso, ¿no? Él fue encontrando verdades porque fue un Sí, claro. investigador, fue un político, fue un alcalde de un lugar y fue un Sí, investigador, un sí, periodista investigador. Entonces él sabe que a qué verdades llegó y los poderes lo aniquilaron porque claro. Pero siempre echaba son nombres la... muy pesados los que iban a salir a la luz. Sí, es cierto. Entonces, es así. Pero él es un arquetipo bien del bufón, Del bien, que lo decía además porque citaba, ahora les pongo alguno de los programas de él, porque él tuvo un programa, una imagen, un personaje un personaje que hacía las veces de lustrador de zapatos, ¿cierto? Y entonces él invitaba a su set a políticos, actrices, a presentadores, gente de la farándula en las diferentes instancias en Colombia y les hacía la entrevista así, él en su personaje humilde, de un humilde ilustrador de zapatos, pero les iba cantando las verdades y les iba haciendo las preguntas. Y entonces los otros se reían y contestaban o se quedaban callados, pero siempre era en un ámbito de muy del bufón. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos llegar a ese punto porque la risa siempre nos va a permitir aliviar, aliviar esas tensiones grandes que se generan allí. Bueno, ese era el caminito que les quería contar que ustedes ya lo conocen desde Sintergética, pero que nosotros nos dimos a la tarea en algún momento, escuchando a Luz Ángela y escuchando a Jorge, de ponerlo en términos de los centros energéticos y de ver cómo es ese viajecito que vamos haciendo y realmente es un viaje heroico el de los seres humanos. Así que identifíquense ahí, identifíquense en cuál de sus arquetipos se están moviendo en este momento, qué necesitan aprender de cada uno de esos arquetipos y cuál les hace falta para que voluntariamente lo incluyan en su diario vivir, ¿no? Ejercicios, reflexiones, meditaciones que les lleven a permitirse expresar a ese arquetipo. Dale, abre el micrófono. Ah, hola, cariños, es que no me sale lo de levantar la manita, no lo encuentro ahora. Que no sé por qué no tenía apuntada esta clase, que es que se ha adelantado la hora o es que cuando he llegado y te he visto digo, Dios, ¿cómo que 40 minutos? Ni sabía que teníamos encuentro hoy. ¿Qué ha pasado? ¿He sido yo que me he liado? ¿Os que No, habéis es cambiado un y no lo he poco que yo visto? estuve la semana pasada afuera, siempre el primer lunes de mes, Sí, primer miércoles de mes tenemos actividad, tenemos la charla. Pero yo no se las recordé lo suficiente porque estuve de viaje y estuve en otra serie de actividades y recién la coloqué creo que el sábado, no, el lunes. el El lunes, sí. lunes y lo recordé apenas esta mañana. Entonces por eso Y se yo, les olvidó tenerlo vale. ahí en la yo estaba agenda. enredada también. Yo no, yo la vi el lunes y la recordé, pero como tengo tantas cosas ahora, de pronto yo iba a hacer otra cosa y salió el mensaje, es que las espero en 5 minutos y yo, "¡Ah! ¿Qué es esto, Dios mío?" Y yo, ay, no. Y, pues estuve como mirando las cosas rápido ahí. Ahorita digo, Sí, espérenme 5 minutos y yo, mire, pensé que iba a estar sola, chicas, la verdad.
No, yo lo que pasa es que me ha parecido muy chulo todo lo que has explicado, pero claro, me he perdido casi 15 minutos, entonces cuando subas la grabación lo podré atender desde el principio. Sí, No, sí, pero pues. no perdiste mucho porque al principio estuvimos hablando las dos y estuve yo ahí botando Ah, corriente. Y vale, no se había vale, grabado, ahí no se había vale, grabado, entonces me alegro, No, pues. comenzó estuvo a muy buena, me encantó. Me Seguro, encantó todo porque es lo yo que lo hace sabía Dora. teóricamente, pero yo no sé, me caló más esta vez. qué bueno. Vale, Muchas vale, Dora. gracias. Esa es Muchas la gracias, idea, pues. que nos demos cuenta que todos esos elementos son válidos para hacer, para mirarlo en el contexto de nuestra vida, ¿no? Y reconozcamos, porque una de las tareas, y para diciembre estaré lanzando, estaré abriendo el grupo de Libelar, que hay un grupito piloto que venimos trabajando, entonces ya lo voy a abrir tipo membresía, que es un trabajo propuesto reflexivo. No, la idea no es que sea educativo, ni formativo, nada, ni informativo tampoco. La idea es poder ver, ir experimentando los arquetipos a través de reflexiones, palabras, meditaciones, mandalas, dibujos. Entonces tienen una indicación a la semana y estamos trabajando 2 arquetipos por mes, ¿no? Y el trabajo va a ser un año porque en el medio van talleres, digamos como profundización, un mes en el que vamos a profundizar. Entonces ya partimos el primer mes como de ubicarnos cuál era este viaje. Luego en el segundo mes ya hablamos de entrar a trabajar con el inocente y con el huérfano. Y ahora en este tercer mes vamos a profundizar en eso. Con ellas voy en el piloto de lo que les voy a ofrecer al resto de las personas, ¿no? Lo voy a abrir, la idea es que no les lleve mucho tiempo en el diario vivir, sino que es un comando, es una nota que va llegando cada martes y lo puedan reflexionar porque eso va quedando en la psique, eso va trabajando en la psique y van surgiendo las cosas, ¿no? En el diario vivir. Y bueno, y vemos que cómo evaluamos en un año todo este viaje. Así que esténse atentas que ahí va a estar. En diciembre has dicho que empieza. En diciembre hago el lanzamiento para que comience en enero, para que el Vale, grupo fuerte comience en enero. Sí. O sea, vale. todo el año trabajando con esto y ellas ya me han ido dando pautas, ¿no? De cómo lo van viviendo, cómo lo van experimentando, que se va transformando. Yo soy una convencida de que nos falta volver a los espacios de lo simple, a los espacios que hacían los grandes pensadores, que eran espacios de reflexión, ¿cierto? Que desde la religión es la contemplación, desde la contemplación o el cantar mantras o la meditación, no como la esperanza de tener una experiencia así trascendentalísima, sino el ser trascendentales en la vida diaria. Es que es aquí cocinando, lavando, hablando con el otro, escuchando las redes sociales, viendo esto, el que yo me pueda invitar aquí se me mueve el huérfano, aquí se me mueve el guerrero, aquí se me mueve este dolor y yo qué puedo hacer con esto y poderlo metabolizar de otra manera y no simplemente desde el intelecto, no solo desde lo emocional, que ya hay mucho de la explicación emocional y de la autogestión emocional. Yo soy una convencida de que el trabajo de la reflexión interna constante puede hacer grandes, grandes, grandes cambios en nuestra vida. Entonces esa es la invitación. Así que estén atentos. La charla del próximo mes muy probablemente sea, no, sí va a ser la primera semana de diciembre, la de enero es la que va a ser la segunda semana, porque en enero está la primera semana de enero está todo el mundo en otra, con los Reyes En otra Magos. frecuencia. Claro, entonces van a estar dormidos. No, la idea en enero sí la vamos a cambiar solamente por ese mes,
Pero en diciembre, la primera semana, miércoles 11 de la mañana, hora de México, va a haber la charla. Estar atenta porque tú dices, llevamos 10 y yo, 10. Yo estuve Llevamos, en las, yo estuve en las 10, pero es un proceso muy bonito cuando muestras el el muñequito, programita, el sí, la muñequito presentación. es un proceso muy bonito. Yo lo quiero yo lo quiero volver a repasar todo. Repásenlo, es que ahí Sí, está, no es de información pesada, no, escúchenlo y dense el tiempo de la reflexión de todo esto. sí, y eso va transformando, eso va poco a poco, va ahí, así que va Exactamente, cambiando, exactamente. sí. A eso es a lo que Hay voy. más conciencia, yo siento que tengo más conciencia finalizando ya este periodo también. Exacto, porque Hay- uno de tanto escuchar, de tanto, van cayendo como las fichas, ¿viste? En el lugar, entonces va permitiendo que tengamos comprensiones, no solamente entendimiento o conocimiento, sino que vayamos comprendiendo. Para mí es muy importante que comprendan que nosotros estamos haciendo un viaje evolutivo y que ese viaje evolutivo es heroico, es heroico. Que no porque yo no haya tenido el éxito económico de Perencejo, mi viaje no es valioso, no es heroico, es heroico para cada uno. Estamos pasando pruebas que son únicas para cada uno. Entonces, que seamos amables, amorosos con nosotras, con nosotros, porque es mucho lo que estamos haciendo. y es muy valioso, son muy valiosos estos espacios, porque además, porque uno estudia, por ejemplo, manos, bueno, yo no he estudiado sintética, pero es una cantidad de información impresionante. Y acá va uno como aprendiendo a conectarse, va aterrizando cada cosita, despacio. Así que Exacto. muchas gracias. Les ayuda también a decantar esa información recibida en manos. Muchas gracias. Muy bien, chicas. 12:01. Perfecto, el tiempo. Nos vemos en un mes por el mismo canal a la misma hora. Hay meditación de la luna llena ahora, de Sí, construir un ahora. mundo mejor. Chao, chao. Besitos. Gracias, Muchas gracias. gracias. Buenas tardes, la fiesta. Chao, chao. Chao, Inesita.